capaces de analizar algo más allá. Y es importante que entendamos cuáles son los motivos de los recortes, cuáles son las líneas de actuación que no vienen por culpa de la crisis, no vienen por culpa de las políticas de austeridad, no vienen por culpa del gobierno del Partido Popular, sino que vienen desde hace ya mucho tiempo, con unas líneas claras de mercantilización y privatización de la educación pública. Unas líneas que vienen desde la Unión Europea desde hace ya más de 20 años. Entonces, si no somos capaces de analizar todo esto, nos quedaremos en echarle la culpa al gobierno del Partido Popular o al ministro Wert, y entonces simplemente pediremos su dimisión y dimitirá si lo conseguimos, pero luego cambiará todo para que nada cambie. La educación tiene que estar al servicio de la sociedad, realmente es lo que se nos viene a decir, la educación tiene que estar al servicio de las empresas. Bueno, el compañero va a hablar de los que tenemos hacer en la asociación. Bueno, es importante que esta privatización en abstracto también luego tiene repercusiones en concreto. Por ejemplo, la exigencia para los grados de la obligatoriedad de tener el B1 es una privatización. ¿Por qué es una privatización? Porque se te exigen unos requisitos académicos que son al margen de la propia universidad y que te tienes que ir a estudiar en una empresa privada en un nivel de inglés o de francés al margen de la propia universidad pública. Y ante esto, ¿qué hacer? Ante esto, lo que ha ocurrido por norma general es que se convocan desde arriba, pues cada cierto tiempo, por norma general a principios de curso, una huelga de 3 días, todos los cursos de forma sistemática y sin tener en cuenta a los propios estudiantes. Estas huelgas se convierten fundamentalmente en institutos, pero también en universidad, en una excusa para faltar a clase, porque no se explican los motivos, porque no se decide colectivamente, y es simplemente una estructura que se llama el sindicato de estudiantes, que a través de los medios de comunicación convoca la huelga, y ya está. Pero ante eso, no se pueden parar los recortes, no se puede parar el proceso de privatización y mercantilización con una huelga de 3 días, incluso aunque estuviese convocada, bien convocada. Al final, lo fundamental, el elemento clave, es la organización, es lo organizativo. Es que luchemos día a día organizados en nuestros centros de estudio, en nuestras facultades. Y solo así podremos realmente parar las cosas. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que existen 2 herramientas claves. Por un lado está la asociación de estudiantes, el BUMA. Nosotros cumplimos un papel fundamental de trabajo diario entre huelga y huelga, entre movilización y movilización, entre pico de lucha y pico de lucha. Pero luego, ante cada pico de lucha, ante cada momento de auge de la movilización de los estudiantes, es fundamental también que se organicen asambleas donde se decida qué se va a hacer, si se va a secundar la huelga o si no. Y en el caso de que se secunda, ¿cuántos días? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo que no podemos quedarnos es en las convocatorias desde arriba, al margen de los propios estudiantes, de las huelgas. Porque eso no vale para nada. Porque eso solo vale para justificar tu propia subvención y decir que en realidad estás cumpliendo un papel. Pero ya está. Es por eso por lo que el BUMA existe. El BUMA existe para organizar la lucha diaria, pero fundamentalmente también para organizar asambleas, organizar movilizaciones en las que los estudiantes sean partícipes de las propias movilizaciones. Y eso yo creo que es un papel fundamental que debemos de cumplir. Pero además tenemos otro, que es mucho más complicado, que es la necesidad de actuar como un solo puño, todos los estudiantes de toda España, para parar unos recortes, para parar un proceso que viene marcado a través del Estado y en el que solo no somos capaces de dar una respuesta unitaria. No somos capaces de dar una respuesta unitaria porque el sindicato de estudiantes es lo que es. Pero, pese a ello, nosotros debemos de empezar a coordinarnos también. Debemos de empezar a trabajar con otras asociaciones que existen a nivel de todo el Estado y empezar a unificar criterios de lucha y empezar a unificar programas, porque si no somos capaces de golpear como un solo puño contra los recortes, contra la subida de tasa y contra el gobierno, no seremos tampoco capaces de tirar estas medidas. Y para mí el ejemplo es un país en el que económicamente va muy bien, como Grecia. En Grecia no existe, el plan Bolonia no se aplica, y en Grecia la universidad es gratuita.
Y ahora están luchando para que se mantenga así. ¿Por qué? Porque en Grecia sí que existe un sindicato estudiantil de carácter estatal, con capacidad de convocatoria, con capacidad de organización, y que hace partícipe a los estudiantes en su propio movimiento. Y en Grecia, pese a todos los problemas económicos que existen, tienen muchos más derechos los estudiantes de los que podamos tener nosotros aquí. Es gracias a eso, gracias a la unidad y a la movilización desde la base de todos los estudiantes. Y nada, muchas gracias.